una causa por presuntos hechos de corrupción deriva en una causa por hechos vinculados a la violencia de género. El Estado no es un lugar seguro para las víctimas. ¿Qué va a pasar con el contenido del teléfono de Alberto? Puede ser una suerte de caja de Pandora ese celular. Mucha gente puede estar nerviosa por lo que se encuentre ahí, no solo por la causa seguro, sino por otras causas. Si hay otra información, otros datos, otras comunicaciones que puedan servir a la hipótesis de la causa donde se investiga un posible fraude al Estado, eso también puede complicar su situación judicial. Alberto Fernández no puede llamarla, no puede escribirle, no puede comunicarse con ella bajo ningún tipo de circunstancia ni bajo ninguna modalidad. Ahora empieza una etapa de entrecruzamiento de datos. Es corroborar los hechos. ¿Era Héctor Martínez Sosa el único y final beneficiario de esta maniobra? Bienvenidos a una nueva Border Session y hoy estamos con Lucía Salinas para hablar sobre las últimas novedades del caso Seguros y del caso de violencia de género que involucran al expresidente Alberto Fernández. Gracias por venir, Lucía. Un placer siempre. Para mí también verte. Una de las cosas que quisiera saber o que a todos nos tuvo intrigados, pero que todavía no se resolvió, es ¿qué va a pasar con el contenido del teléfono de Alberto? O sea, ¿hay alguna medida vinculada a eso? ¿Se sabe cuándo se va a ver ese contenido? Bueno, puede ser una gran sorpresa en principio, porque ese celular fue secuestrado puntualmente en el marco de la causa penal que se abrió después de que Fabiola Yáñez decidió voluntariamente denunciarlo por hechos enmarcados en la violencia de género. Digo enmarcados porque nosotros no tenemos como país tipificado el delito de violencia de género. Siempre se habla de lesiones leves, lesiones graves, siempre en el contexto de violencia de género. En esa causa que se inicia, apenas se abre, viene de la mano de una suerte de medidas preventivas para resguardar a la víctima. Son medidas precautorias. Lo que hizo el juez Julián Ercolini es prohibirle a Alberto Fernández no solo una cercanía física a no más de 500 metros de Fabiola Yáñez, sino también, dada la distancia, firmó restricciones en cuanto a la comunicación. Alberto Fernández no puede llamarla, no puede escribirle, no puede comunicarse con ella bajo ningún tipo de circunstancia ni bajo ninguna modalidad, ni él directamente ni a través de terceras personas. Lo que manifestó Fabiola Yáñez es que los días 6 y 7 de agosto, cuando la causa ya estaba abierta y cuando las medidas restrictivas estaban vigentes, Alberto Fernández se habría comunicado con ella desde otra línea, desde su línea personal y a través de terceras personas. Entonces, el juez ordena secuestrar ese celular para, en primer término, analizar si efectivamente violó esas medidas restrictivas. Que si eso ocurre, él allí estaría cometiendo otro delito, que es el de violación a una orden judicial, que es un delito que tramita en el fuero penal ordinario, no estarían dentro de esta causa. O sea que lo primero, la prioridad, digamos, cuando tengan la información del celular de Alberto, va a ser ver eso. Sí, exactamente. Había como en primera instancia una decisión de solo abrir ese celular para poder determinar si había incumplido con esa orden. Lo que sucedió en las últimas horas es que el fiscal Carlos Rívolo, que interviene en la causa por presuntos hechos de corrupción, la causa que todos conocen como bajo el nombre de Seguros, lo que pidió es que cuando se abre ese celular no hay un programa que abra el celular y que solo busque una cosa puntual. Lo que sucede es que el sistema te extrae todo lo que hay en tu celular. Entonces, lo que el fiscal Rívolo dijo, más allá de que en la causa por violencia de género solo se quiere determinar si violó esas órdenes restrictivas, nos interesa que todo aquello que pueda servir para la causa Seguros
se incorpore a ese expediente, con lo cual puede ser una suerte de caja de Pandora ese celular. Claro, ¿no? por eso generó también, según los rumores, tanta nerviosismo en su entorno, ¿no? Porque finalmente mucha gente puede estar nerviosa por lo que se encuentre ahí, no solo por la causa seguro, sino por otras causas que puedan surgir a partir de esas conversaciones que haya tenido con diferentes personas. Bueno, el celular hoy es la intimidad de las personas, Sí. ¿no? Con lo cual, e incluso sucede algo. Uno puede decir, ¿y si borró todo? Bueno, hay formas de pasa con recuperar. eso? No, hay formas de recuperarlas. Hemos visto celulares que se han borrado y la información se recupera porque está la tecnología y está la tecnología a disposición de la justicia. Con lo cual, ahora se abre como una instancia más, porque antes era solo entrar al celular de un expresidente de la Nación para ver si había desobedecido estas órdenes del juez. Ahora, si el juez admite este pedido del fiscal Rívolo, lo que va a pasar es que si hay otra información, otros datos, otras comunicaciones que puedan servir a la hipótesis de la causa donde se investiga un posible fraude al Estado, bueno, eso también puede complicar su situación judicial. O sea que estamos en una semana, lunes, en la semana en la que todavía podemos llegar a sorprendernos con un montón de otras novedades de las dos causas. Sí, porque primero porque son causas que están en etapa de instrucción. En el caso de la causa por violencia de género, donde Alberto Fernández terminó imputado hace una semana por lesiones leves, graves, agravadas por el vínculo, pero también en abuso de poder, de autoridad, más amenazas coactivas, el fiscal Ramiro González ordenó una batería de medidas que lo que hace es poner primera, como quien dice, a la investigación. Iniciar formalmente la investigación después de haberla escuchado durante casi 4 horas a la ex primera dama. Y también esta semana empieza a citar testigos. Exactamente, empiezan a declarar los testigos, varios de ellos que habrá que ver qué sucede con su situación en la justicia, porque no sería la primera ni la última vez que una persona en carácter de testigo comienza a declarar y se autoincrimina, con lo cual allí el fiscal lo que le dice es, mire, usted ahora va a necesitar un abogado porque deja de ser testigo para ser una persona imputada. Igual todas las personas que van a ser citadas como testigo creo que ya estarán advertidas, ¿no?, de la posibilidad. No son, o sea, María Cantero, el intendente de Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos. Bueno, pero ahí hay una situación hay una diferencia que no es menor. Un imputado, que es una persona que tiene un grado de sospecha, esto a mí siempre me gusta aclararlo, porque no es la palabra final de la justicia, Total. Es la palabra inicial de la justicia, es decir, hay determinados elementos que permiten sospechar que esa persona pudo haber cometido un delito y allí se comienza a investigar. Después de la imputación lo que puede pasar es que el juez diga no hay prueba suficiente para sostener esa acusación y se lo sobresee o, por el contrario, procesarlo, ¿no? Pero para que se llegue a esa instancia, antes hay que escuchar a la persona imputada. El imputado, en esa condición, no está obligado a decir verdad. El imputado se va a defender. Claro. Utilizando todas las herramientas que está a su alcance. Un testigo está bajo juramento y está obligado a decir verdad. ¿El testigo puede mentir? Sí, claro. Todas las personas pueden mentir si quieren. Lo que sucede es que si un testigo bajo juramento miente y la justicia lo corrobora, se le atribuye el falso testimonio es un delito aparte, no solo un delito aparte, es un delito que lo conduce a la cárcel por la pena que tiene, es un delito grave el falso testimonio. Con lo cual la situación de un testigo es más comprometedora que la de un imputado, porque el imputado, el juez, el fiscal saben que esa persona que está acusada de un delito, para defenderse va a decir y va a hacer todo lo que está a su alcance, incluso mentir. Más allá de los chats que se encontraron, noto cómo está entrecruzada la causa de violencia con la causa de seguros. Escuchaba a Roa el otro día en una entrevista que dio,
diciendo que el ex intendente de la Quinta de Olivos, Rodríguez, vive, por ejemplo, en una casa prestada de Martínez Sosa. Como que los personajes de la causa Seguros y las personas que estaban con mayor cercanía, Cantero, mujer de Martínez Sosa, digo, las personas que estaban con mayor cercanía y posible contacto con la información de violencia, están entrecruzadas de alguna forma. Pasó su círculo íntimo. Son las personas que tenían llegada directa con Alberto Fernández y en el caso de Daniel Rodríguez, quien conocía la cotidianidad de la Quinta de Olivos. Sucede que la causa por violencia de género, si bien se inicia porque en un momento determinado Fabiola Yáñez decide impulsar la acción penal, no hay que olvidarse que es un delito de acción privada. Si la víctima no quiere denunciar, no hay causa. Pero esa causa no inicia por voluntad primaria de ella. Inicia porque la justicia encuentra esas imágenes cuando abre en una causa por presuntos hechos de corrupción el celular de María Cantero, la ex secretaria privada de Alberto Fernández. Ahí comienza todo esto, pero finalmente una causa por presuntos hechos de corrupción deriva en una causa por hechos vinculados a la violencia de género. Las personas terminan siendo las mismas, porque Fabiola acudió a la secretaria de Alberto Fernández. En el celular de la secretaria de Alberto Fernández hay 1.899 mensajes que intercambió con su esposo, que es el íntimo amigo de Alberto Fernández durante toda la presidencia. Y también quien aparece como acreedor, como un supuesto prestamista en las declaraciones juradas de Alberto Fernández, ¿no? Sí, un préstamo de $20.000, cuando esa suma de dinero era representativa, bueno, hoy también lo son, sí, llegado el caso, ¿no? Pero además, cuando Fabiola Yáñez y Alberto Fernández asumen la responsabilidad penal ante el juez Lino Mirabelli de San Isidro, respecto a la fiesta de Olivos, quien les presta el dinero para pagar esa probation, que eran $6.500. Sí, es también Héctor Martínez Sosa. Entonces es como un círculo de personas que se replica en una causa y en la otra, con distintas responsabilidades penales, porque en la causa Seguros, Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, María Cantero están imputados por presuntos hechos de administración fraudulenta, asociación ilícita, negociaciones incompatibles, porque María Cantero revestía carácter de funcionaria pública, eso no hay que olvidarlo, y en la causa por violencia de género, el único imputado como señalado como el presunto agresor es Alberto Fernández, pero hay que ver con el devenir de la investigación si a María Cantero no le atribuyen un delito por encubrimiento, claro, porque hay 175 páginas en ese expediente de conversaciones entre Fabiola Yáñez y María Cantero, y todo el tiempo la ex primera dama dándole a conocer los hechos de violencia a los que era sometido. ¿Qué te pasó a vos cuando viste, no sé si las 175 páginas, pero parte de esos chats? ¿Cuál te parece que era el rol real que estaba buscando cumplir Cantero? Porque de alguna manera la comprende, pero hasta ahí la contiene, pareciera, o la busca contener. No es su amiga, obviamente. No. Es complicado porque me parece que esta causa abre un montón de interrogantes sobre algunas discusiones que la justicia se va a tener que dar. El delito, este tipo de delito, ¿va a seguir siendo un delito de acción privada? ¿Va a depender de la voluntad de una persona extremadamente vulnerada y violentada para iniciar encima una causa contra su agresor? Por otro lado, ¿qué sucede con las personas que tienen conocimiento? ¿A quiénes les cabe responsabilidad ante la justicia? ¿A quiénes no? Son varios interrogantes que no tienen una respuesta en este momento. Porque además lo extraordinario, en cuanto a que nunca ocurrió, y por eso uso esta palabra en esta ocasión, es que este es un delito de la justicia ordinaria. Claro. Pero hoy está tramitando en la justicia federal. Porque se produjo en un territorio que pertenece, la Quinta de Olivos. Por el lugar y por las personas, claro, porque involucra a un expresidente de la Nación.
Entonces, lo que pienso o lo que a mí me surge, trato de no emitir opinión porque poco importa lo que yo opine, ¿no? Digo, me parece que acá lo importante es seguir qué va haciendo la justicia. Claro. Pero lo que pienso inmediatamente es que es extremadamente triste esto, porque es hasta triste institucionalmente. Es totalmente. Entonces, y después también pienso en todo aquello que siempre termina dependiendo de la víctima. La víctima tiene que denunciar, la víctima tiene que demostrar, la víctima tiene que declarar, tiene que aportar, hay como un montón de instancias que se mueven por voluntad de la víctima. Una persona que de corroborarse todos los 9 hechos que la justicia le imputa a Alberto Fernández en base al testimonio de Fabiola Yáñez, estamos hablando de una persona violentada en los últimos 10 años. Hace muchísimo tiempo. Yo no me permito esas preguntas de cómo no denunció antes o cómo recién ahora. Para mí no existen esas preguntas. Claro. Hay una manda en la justicia que es la víctima habla cuando puede, sí. La víctima declara cuando puede, la víctima denuncia cuando puede. Y cuando puede no significa que esa persona esté íntegra, claro, o armada. A veces las circunstancias te obligan, como esto que pasó, de golpe saltó en una causa por corrupción. Claro, lo menos pensado. Ahí la otra cosa que me parece que se está desaprovechando la oportunidad desde el gobierno nacional de informar cuál es el procedimiento actual para asistir a las víctimas de violencia de género, ¿no? Porque sería una hermosa oportunidad dentro del drama que significa que esto haya pasado en el nivel más alto del poder de la Argentina, una hermosa oportunidad para decir, está bien, está la línea, pero además dejamos activos determinados dispositivos para asistir. ¿Viste? Solo se habla de la línea, pero ya antes era precario, digamos, lo que pasaba, no sé ahora. También lo que pienso al respecto es, además de la línea, ¿quién más le ofrece un Estado a una víctima? Por eso, vos llamás y ¿qué pasa? Y también pienso en Fabiola Yáñez en este contexto. Digo, sus fotos que circularon por todos lados. Estas conversaciones que son de interés periodístico y que salen a la luz. Cuando todo esto deje de tener este nivel de relevancia en los medios, ¿qué va a suceder con esa víctima? ¿Qué contención se le da? ¿Qué red se le proporciona? Porque más allá de lo que la justicia vaya investigando, logre determinar los hechos que debe corroborar en los que trabaja ahora la Fiscalía, ¿quién colabora para que esa persona salga? Se restituya, ¿no? No, yo pensaba que estuvimos hablando sobre las respuestas, digamos, del gobierno sobre a dónde pueden acudir las víctimas y toda la discusión. Hay un 144 horas. Yo digo, vos llamás al 144. ¿Y qué pasa? ¿Viene un policía, te asiste? Porque después debería suceder que la justicia rápidamente, de manera muy rápida, que esto ya no ocurría ni con el Ministerio de la Mujer, determine una orden de distanciamiento, o si ocurría en algunos casos, en otros no. Y que la policía o las fuerzas de seguridad velen porque esa orden sea cumplida. Esto es lo que el sistema, como estaba planteado y cómo fallaba. Sí. Ahora, que dicen que desde el Ministerio de Justicia toman el tema de violencia de género, por lo menos a mí, Cunio Libarona, cuando se desactivó el Ministerio de la Mujer, me dijo eso. Esa línea, ¿cómo es la derivación de casos y la asistencia, ¿no? Y después está la otra cosa, que son los refugios de asistencias a las víctimas que no tienen dónde mudarse cuando tienen que alejarse de los agresores para preservar su integridad física. Todo ese sistema, digamos, ¿qué pasó? ¿Hay algún plan para eso, no? Como que me parece que sería importante poder dar alguna respuesta, ¿no?, de parte del Estado. También estamos hablando de mujeres vulneradas que en la mayoría de los casos tienen niños, tienen niñas. Por eso. Hay infancias allí. Me parece que este caso es un desafío institucional. Es un desafío para la justicia también preguntarse, digo, ¿hay un camino más rápido, más inmediato que la burocracia
extrema que tiene la justicia, sobre todo la federal, ¿cómo se va a tipificar esto? Bueno, la comisión que está trabajando en el nuevo Código Penal quiere tipificar el delito de violencia de género, porque además las lesiones leves, las lesiones graves... tipificado es lesiones y femicidio, o sea, ya cuando no hay nada que hacer. Y las lesiones se ponen en el marco de la violencia de género, pero son delitos incluso de una pena baja. Sí, de 2 a también, 6. Pero es una discusión como mucho más profunda. En estos casos como en otros, ¿el sistema punitorio sirve? ¿Esa persona se reforma? No sé si la palabra es se reforma, pero... ¿Cómo también se asiste al victimario? Digo, ¿qué problema hay ahí? Uh-huh. ¿Qué problema hay ahí? Digo, ¿ese problema se atiende? Uh-huh. ¿O solo es te detengo? Sí. Esa persona, si la detienen 1 año, 2 años, después sale. Uh-huh. Digo, y va a continuar cometiendo ese delito. Totalmente, como ha pasado, y además muchas veces yendo contra la propia víctima que lo denunció, poniéndose en un otro lugar de mayor fragilidad. Entonces el Estado no es un lugar seguro para las víctimas. No, tal cual. O sea, se promueve la denuncia, pero cuando la denuncia se produce, lo único que pasa es que se notifica al denunciado y ahí queda la buena de Dios. Pienso en un pueblo perdido en una provincia a donde me han llegado mensajes que yo decía, ¿qué hago con esto? O sea, el victimario amigo del policía, de la fuerza de seguridad, merodeando la casa de la víctima a la que no puede acercarse. Eso ya es muy intimidatorio. ¿Qué haces? Pero el caso de Fabiola Yáñez no es menor, porque lo que te demuestra que no tenés que ser del interior profundo para también tener temor a denunciar. Sí. El dictamen que termina acusando a Alberto Fernández habla de un concepto que no es menor, que es la simetría de poder. Siempre en un caso de violencia de género hay una simetría de poder, porque hay alguien que abusa del poder en sí mismo y hace y genera esa asimetría. En este caso estaba completamente profundizada esa asimetría por el cargo que ostentaba Alberto Fernández en un país profundamente presidencialista, con la suma del poder público. Totalmente. Pero además me parece que la próxima instancia institucional que un Estado debe brindarse es ¿qué es una primera dama en los tiempos actuales? Bueno, viste que Milei quería sacar esa figura. Bueno, pero no sé si sirve, si no sirve, reformularla. ¿Qué rango le das? ¿Para qué está? ¿Y qué garantías les das? Digo, acá lo que estamos viendo es que era una primera dama a la que no se le daba lugar de nada, a la que siempre en función del relato de Fabiola Yáñez, a la que cuando a la noche era víctima de episodios de violencia, después quedaba guardada en la Quinta de Olivos para que nadie tenga registro de los rastros que esa violencia le dejaba, corrida, aislada, sin un rol institucional, sin un valor institucional que la empodere también. Digo, entonces, ¿cuál es? Digo, ¿a dónde habría que llevar ese concepto, ese rol? Ni siquiera es un cargo, porque no reviste el rango de funcionaria una primera dama. No maneja presupuesto. No maneja presupuesto. Digo, ¿tiene que tener personal a cargo? ¿Para qué? ¿Qué agenda? ¿O es siempre esa agenda de mostrarse con? Claro, y ahí justo también, como no tiene presupuesto asignado, surgió también en la semana pasada, entre todas las debates que se dieron en las redes sociales, quién financiaba, bueno, los colaboradores, ¿no? que asistían a la casa, que después participaron. No, pero todo eso sería mucho más claro y más transparente si tuviese un rol real. La primera dama tiene que ocuparse de esto, de esto, de esto. O tiene un presidente la obligación de tener una primera dama. Claro. Me parece que este caso abre un montón de posibilidades. Desde el Estado, institucionales, desde la justicia,
También desde el periodismo, discutamos cómo abordamos estos temas, discutámoslo, pero con altura, ¿no? Y con profunda sinceridad. Digo, me parece que... ¿Qué es lo que te parece a vos que oportunidad. no estuvo tal vez? No, yo no me voy a poner en ese rol. Yo tuve preguntas. Yo me hice muchas preguntas y pregunté en determinados lugares si había protocolos para periodistas, si había expresiones que no había que utilizar, si había cosas que no había que contar. Digo, yo lo pregunté porque sentí que yo no tenía claridad al respecto a la hora de escribir o de hablar. Pero son cosas que, bueno, sirven para abrir estos debates, sí. por supuesto, por la sensibilidad del caso, por también el nivel del caso, porque esta tristeza de la que hablábamos a nivel institucional tiene que ver con, bueno, que nunca vivimos en la Argentina una crisis de estas características en ese máximo nivel de poder, ¿no? Sí. Tal vez porque fueron expuestas. ¿Cuánto tiempo se tarda en abrir un celular en la Argentina, en la justicia argentina? ¿Cuándo podemos encontrarnos con esa información? Bueno, encontrarnos con esa información no, pero digo que se lo encuentre en la justicia. No te sabría decir plazos porque los jueces no suelen pedir una pericia con plazos. Primero porque los responsables de llevar adelante esas tareas no son muchos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos hay? Me parece que la policía de la ciudad de Buenos Aires tiene un área específica que hace pericias con buena tecnología y después creo que la Policía Federal también, y en el último tiempo la PCA demostró tener muy buena tecnología también, pero no suelen establecerles plazos, porque hay que ver la situación del celular, el tipo de celular que es, hay un montón de cuestiones ya de índole tecnológica que a mí se me escapan. Pero no es que en 3 días, en 2 días, en un par de horas. La verdad es que cuando el equipo técnico termina el informe y lo remite a la justicia. ¿Y cuánto tiempo para atrás se puede obtener información? Eso sí que no lo sé, pero se supone que de todos modos los hechos investigados tienen una ventana de tiempo. Entonces, también para hacer más rápida la búsqueda, por ejemplo, los hechos investigados en la causa Seguros es una ventana de tiempo bien específica, 2019 a 2023. Tiene que ver con la presidencia de Alberto Fernández. La causa de violencia de género empieza en 2016, según determinó el fiscal Ramiro González, y los hechos se produjeron hasta hace pocos meses atrás, en lo que va de este año. Todo hecho tenés que circunscribirlo. ¿Cómo sigue la causa de violencia en relación a la prueba, ¿no? ¿De qué manera el fiscal, bueno, ahora vienen los testimonios, sí, los testimonios, declaraciones testimoniales, pero además tiene que localizar el celular en el lugar específico? Viste que también circularon fotos de un día posterior a una supuesta charla entre Cantero y Fabiola Yáñez, y en ese día posterior, Fabiola Yáñez, que fue la del golpe en la cara, ese día posterior, Fabiola Yáñez estaba en un evento, creo que en Misión, o no sé si... Sí, ella lo dice, que ella al día siguiente viajó a Misiones. Ahora empieza una etapa de entrecruzamiento de datos. Es corroborar los hechos. No es que la justicia no le cree, el fiscal le dio grado de veracidad a su testimonio. Por eso dice, no solo hay que imputar a Alberto Fernández, sino que esas imputaciones se sustentan en ¿qué? En estos 9 hechos. El primero, 2016. El último, mayo, creo, de 2024. Pero ahora a cada uno de esos hechos hay que robustecerlos. Es decir, bueno, pasó tal de episodio, hay un certificado médico que corrobore esa lesión, hay un certificado médico que dé cuenta de las lesiones psicológicas que denuncia haber sufrido Fabiola Yáñez. Ahora hay que entrecruzar hechos con documentación, con fechas, con comunicaciones, preguntarles a los testigos. Los testigos solo dan cuenta de aquello que han visto, han escuchado, han vivenciado básicamente, ¿no? Han sido, como la palabra lo indica, testigos de un hecho, de una situación.
Con ¿Y en lo la cual, casa- en la- ahora empieza un trabajo fino. ¿Y en la causa seguros? En la causa seguros, lo que está en curso son varias pericias tecnológicas. Ahí hay 30 dispositivos electrónicos secuestrados. Es una causa compleja porque es una causa donde lo que se investiga es un fraude a la administración pública, con lo cual siempre ese delito es Muy difícil de probar. Es engorroso, porque incluye procesos administrativos, es decir, estos 45 contratos que se firmaron con 25 brokers, contrato por contrato, respetó la normativa vigente. ¿Qué normativa es la que rige para contratar seguros? ¿Por qué intermediaron los brokers? Las comisiones que el Estado les pagó, ¿cómo se pagaron? ¿De qué cuenta bancaria a qué cuenta bancaria? ¿En qué fecha? Esas comisiones estaban ajustadas a los valores de mercado. Bueno, ¿a quién le pedimos una pericia para que especifique de tal año a tal año cuáles eran los valores del mercado? Hay que entrecruzar una cantidad de información que es infernal. Y ese decreto sigue en vigencia, pero el gobierno... Ese decreto creo que lo dejó sin vigencia el presidente Javier Milei. Cuando Nación Seguros, sociedad anónima de la actual gestión, detecta esta maniobra, hace una auditoría y ahí, de hecho, varios ministerios, como el de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, le da de baja a ese circuito, a esa forma de contratar los brokers. Porque lo que hay que decir es que contratar seguros no es el delito. No. El Estado necesita tener resguardo, para eso se contratan los seguros. Los brokers, la discusión, escribir el decreto. No, la discusión son los brokers, porque si vos le das la potestad a Nación Seguros, Sociedad Anónima, que es como la empresa por excelencia que asegura al Estado, lo que pasa es que su estructura no es suficiente para asegurar a todo el Estado. Por eso termina tercerizando. ¿Por qué Nación Seguros empieza a utilizar intermediarios? Si podía Nación Seguro directamente contratar a quien brinda la póliza de seguro. La discusión es por qué entre Nación Seguros y el que ofrece la póliza de seguro aparece un intermediario. Y encima te escuché decir en alguna nota que había un grupo de aseguradoras que a su vez trabajaban siempre con ese intermediario, como que ahí había la posibilidad de que haya otro. Pero hay un planteo que el juez Ercolini en una resolución realiza, que es ordenador, porque lo que le reprocha a Alberto Fernández es, con este decreto que obligó a todo el Estado a ir directamente y exclusivamente a Nación Seguros, se privó al Estado de un proceso transparente. Y en ese proceso transparente se le privó de la mejor oferta. Entonces, ese es como un primer recorte. Después, cuando uno va a los números, lo que arroja esa auditoría del actual gobierno es que entre 2019 y comienzos del 2024, el gobierno de Alberto Fernández pagó 3.300 millones de pesos en comisiones a 25 brokers en total. Pero cuando haces como un zoom sobre ese número, hay otro número, y es que solo 5 de los 25 brokers acumularon el 80.56% de las comisiones. Y cuando haces otro zoom sobre esos 5 brokers, el número 2 es el amigo del expresidente de la Nación. Y cuando haces un zoom más pequeño, la justicia dice, entre Héctor Martínez Sosa y el que encabeza el top 5, que es Bachelier Sociedad Anónima, hay vínculos. Le llevaba contratos todo el tiempo. Entonces, puede que no sea el segundo más beneficiado, puede que sea el más beneficiado. No, y además que ahí estaríamos hablando de una asociación ilícita, porque está probado el vínculo con Alberto Fernández. Alberto Fernández hace... O sea, es como que está bastante claro que el mecanismo tuvo un objetivo. Bueno, eso es lo que plantea la justicia. Lo que sostiene la justicia en esta parte de la investigación es, sin ese decreto de Alberto Fernández del 2021... toda esta maniobra no habría sido posible. Pero además, que uno puede decir, bueno, es una mala resolución, es un acto administrativo,
fue deficiente, fue poco transparente, que todo eso ya configura una suerte de perjuicio. Lo que sucede es que encima, a la hora de ver los números y el dinero público involucrado, porque el presunto delito es la administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Siempre hay que mirar esto, porque el Estado son tus impuestos, mis impuestos, es el dinero de los contribuyentes. Y la responsabilidad de un presidente es velar por esos intereses, por sobre todo, es administrar correcta y legalmente la cosa pública y hacer que el dinero de los contribuyentes vaya donde tiene que ir. Ahora, una cosa curiosa de esta maniobra que se está investigando es que Alberto Fernández no parece tener bienes suntuosos de él. Es decir, no tenemos ningún registro de alguna declaración jurada en la Vive en un departamento prestado. Claro, pero no es que a su vez sabemos que tiene una casa, o sea, tiene una quinta, no sé, en Pilar también, sí. Que no es muy cara. Fabiola dijo que estaba alquilando un departamento. Digo, como que es un presidente que no tuvo en su vida, digamos, posibles gastos que ameriten tener dinero por otro lado. Ese es un punto súper interesante, porque lo que hace el juez Ercolini en esta causa es formular una pregunta. ¿Era Héctor Martínez Sosa el único y final beneficiario de esta maniobra? ¿Todo esto se hizo solo para que el amigo del presidente se quede con 370 millones de pesos de comisiones? ¿O procedió como una suerte de prestanombre? Entonces lo que hace ahí es decirle al fiscal Rívolo, hágase cargo de una investigación patrimonial. Levantan el secreto fiscal y bancario de Alberto Fernández, de Héctor Martínez Sosa, de María Cantero, desde 2009 hasta la fecha. En todos estos años que ellos son amigos, ¿hay un patrimonio cruzado ahí? Esto es lo que todavía está entre signos de interrogación. Pero lo que siempre sucede que cuando hay un perjuicio al Estado, cuando hay dinero público involucrado, tiene que haber alguien que se haya beneficiado. Claro, eso es lo que todavía no se encuentra. Bueno, claramente la maniobra termina beneficiando a Héctor Martínez Sosa, que se quedó con 19 pero ¿por qué contratos. lo haría gratis, Alberto? Exacto, ese es como siempre en estas maniobras defraudatorias, ese es como un interrogante. Pero ¿él era el beneficiario final o había otro circuito paralelo a través del cual Héctor Martínez Sosa le devolvía? Mira, te pongo el ejemplo. Causa vialidad. La condena contra Cristina Kirchner del Tribunal Oral Federal 2 dice que ella es responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En un momento de la sentencia, de los fundamentos, los jueces le dicen no solo como presidente de la Nación no cuidó los intereses del Estado, sino que utilizó al Estado para sus intereses personales y benefició a alguien con quien tenía negocios, que era Lázaro Báez, que no eran contratos de broker, no eran comisiones como broker de seguros, sino que era obra pública vial. Pero lo que le dicen es, parte de esos contratos que fueron otorgados de forma irregular, con sobreprecios y un montón de otras cuestiones, no era solo para beneficiar a Lázaro Báez. Parte de ese dinero volvía al patrimonio de la familia Kirchner. Digo, ahí había como un circuito. Claro, acá falta la vuelta. Bueno, hay que darle tiempo a la justicia. Y te digo que si hay alguien ansiosa con la información, soy yo, Digo, y mis fuentes pueden dar fe de ello. Pero estas causas son complejas. Determinar este circuito, esta vuelta no es tan fácil. Hay un montón de información que se está analizando. Interviene la Procelac, que es una procuraduría especializada en lavado de activos. Se está analizando cada movimiento económico, contable, financiero, bancario de Alberto Fernández desde 2009 a la fecha. Pero eran una lágrima las declaraciones juradas de Alberto Fernández. Bueno, pero también yo me acuerdo que el custodio de discutamos. Cristina tenía más plata que Alberto Fernández el año pasado. Discutamos
También las declaraciones juradas, porque Que son es un un chiste, dibujo, sí. es un dibujo Total. al valor fiscal que se declaran propiedades sin las mejoras, sin las revalorizaciones, sin En pesos. en O sea, que, pesos, las hagan en dólares y ya está. en- A ver si se condice. Total, digo, entonces, y cuando son públicas, también El crecimiento patrimonial Sí. parece mucho más de lo que es en realidad, porque cuando lo pasas a dólares al final sí, es 2 mangos. es nada, es decir, bueno, Sí. al final no tiene nada. Sí, al final lo tengo que ir a ayudar. Sí, Tal claro, cual. una colecta. Una colecta. Una colecta, ahí Gracias, Lucía. Un Un placer gusto como siempre. siempre hablar con vos. Si les gustó este material, compártanlo, denle like y suscríbanse a Border. Gracias. Nos vemos la próxima.